Es un placer estar nuevamente con ustedes a través de este medio de transmisión de Facebook y permítanme darles un saludo cordial de nuestro pastor general, el presbítero Carmelo Borbolla, y del grupo de pastores que coordinadamente trabajan con él. Así que a todos los miembros de la iglesia y también a la gente que se conecta por este medio, reciban un caluroso aplauso. La semana pasada, la presbítera Rocío Carmona nos introdujo y nos expuso la clase, la rueda de la sabiduría, y nos explicaba quién es la fuente de la sabiduría. Nos explicaba también qué es la sabiduría y cómo vivir en sabiduría mediante nuestras relaciones. Y en esta clase nosotros vamos a vamos a ver un tema muy importante que se llama la necesidad del hombre y el proyecto futuro de Dios para su creación. Pero abriendo la Biblia, nosotros encontramos el primer libro, que es Génesis, y podemos leer en el capítulo 1, versículo 1, podemos leer: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces nos marca un tiempo, el principio, pero también nos marca la creación de los cielos, que es el cosmos, el universo, y vemos el origen también de la vida que está en la tierra. Y así que podemos ver cómo desde Génesis podemos entender toda la creación. Y Dios se revela a través de las Escrituras, se revela cómo formó su creación, cómo la hizo, y revela una creación moral. Todo lo que creó Dios es bajo un contexto de sin pecado, ¿sí? Adán y Eva fueron creados también sin pecado. Antes que ellos desobedecieran a Dios, ellos fueron creados sin pecado porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces vemos cómo a través de la historia, a través de Génesis, podemos ver cómo fue creado un lugar donde realmente nosotros vivíamos sin pecado. Pero para poder entender cuál es la necesidad del hombre y el proyecto de Dios para su creación, yo les voy a invitar a que leamos Romanos 1:21. Y Romanos 1:21 nos dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Este pasaje nos ayuda a entender con más amplitud, nos ayuda a introducirnos, a conocer cómo es que la humanidad ha ido en decadencia, cómo la humanidad ha vivido en desorden, cómo la humanidad viene viviendo inmoralmente a cuestión de la desobediencia. Es muy diferente de lo que vimos al principio cuando vemos en Génesis 1:31, cuando Dios hace una evaluación de su creación. Habíamos dicho que la creación fue hecha bajo un moral sin pecado. El hombre también fue hecho sin pecado, pero sin embargo vemos a través de la historia cómo el mal ha ido abundando, y nos los marca en Génesis 6:5, que la maldad del hombre, la maldad de la humanidad fue creciendo. Pero vemos también en Génesis 1:31 que todo lo que había hecho Dios, su evaluación fue que era bueno de gran manera. A través de la historia de la raza humana, vemos cómo va creciendo la maldad.
la rebeldía hacia su creador también va creciendo, al grado que podemos ver que hoy la maldad o el pecado se ve a flor de piel de la humanidad, ¿sí? Hoy no hay pudor, hoy en todo el hombre dice que lo malo es bueno y que todos los principios de Dios a veces no está de acuerdo con ellos. Pero hoy vamos a ver, y quiero dividir la clase en dos secciones. Primero vamos a ver pues la necesidad o la desgracia o la fatalidad del hombre. ¿Qué es lo que ocasionó esa condición del hombre? La condición del hombre se ve deplorable cuando el hombre decide vivir sin Dios. Observamos a través de la historia, observamos a través de la creación, cómo el hombre, al haber desobedecido a Dios, él empieza a separarse cada día más de Dios y empieza a utilizar lo que dice Romanos, que leíamos, empieza a utilizar su razonamiento para darle credibilidad a lo que él dice ser verdad, a sus pensamientos necios de su corazón, para afirmar que él está bien en la conducta o en los pensamientos que él tiene. Y entonces vemos que cada día el ser humano, a través de rebelarse hacia Dios, se va sumergiendo más y más en su maldad. Hay algunos pasajes que nos hablan sobre la condición del hombre, cómo es que el hombre cada día empieza a sumergirse más en su pecado. Y lo primero que vemos es en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 11, cuando el hombre desobedece a Dios y come del fruto, Dios lo cuestiona, porque el hombre se ve desnudo ante Dios. Y Dios le hace una pregunta. Dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Y el hombre sabía que había desobedecido. Vemos también cómo a través de esos actos el corazón del hombre se empieza a envenenar más y la multiplicación de la maldad crece constantemente. Bueno, también déjeme decirle que no nada más crece la maldad en el hombre, porque también la humanidad se fue reproduciendo y también por eso se fue multiplicando la maldad. Y entonces vemos cómo Génesis capítulo 6 nos narra también que Dios vio la maldad de los hombres, que había crecido mucho, que se había multiplicado. Y acá también déjeme hacerle una pequeña reflexión. En Génesis capítulo 6, versículo 5 dice que vio Dios la maldad del hombre y le dolió o se arrepintió de haber hecho al hombre, pero realmente Dios no se arrepiente. A Dios le dolió en su corazón que su creación no le diera la gloria a Él, que su creación viviera bajo sus propios pensamientos o bajo sus propias normas, ya que Dios había establecido o había hecho su creación con un estándar moral, ¿sí?, de santidad, de pureza, de amor, la cual el hombre corrompió. También en algunos pasajes podemos ver que el hombre, por la desobediencia, por separarse de Dios, endurece su corazón. Y eso evita que haya un arrepentimiento hacia su conducta, y entonces viene la ira de Dios sobre el hombre. Y es que no es un juicio, sino que es una gran verdad, que Dios aplicará la justicia y aplicará su palabra conforme lo ha declarado. Y podemos decir acá, algunos podrán juzgar que tal vez Dios es duro en su corazón, tal vez Dios es malo, pero realmente no es malo. Lo que pasa es que aquí están las normas de conducta, acá están las normas
que Dios nos establece para que nosotros podamos vivir, para que nosotros podamos obedecer, para que nosotros podamos guardarnos en santidad, para que nosotros podamos vivir bajo las normas y leyes que Él ha establecido. Pero también podemos ver que la desobediencia del hombre, la necesidad o la fatalidad del hombre viene por el pecado. Romper las leyes que Dios ha establecido, romper las normas que Dios ha establecido. Por ejemplo, a Adán le dijo que del árbol de la ciencia o del árbol del conocimiento del bien y del mal no comería. Sin embargo, la mujer dice la Biblia que la mujer vio el fruto agradable para comerlo, lo tomó y lo comió y después se lo dio a su esposo, se lo dio a Adán y ellos comieron y fueron abiertos sus ojos. Entonces el hombre también podemos ver que cuando hay una necesidad de que él cae muerto espiritualmente y hay una dureza en su corazón. El pecado rompe todas las relaciones de armonía que existía desde un principio. Dios hizo la creación armónicamente, todos cumplían con sus funciones, trabajaban coordinadamente, los árboles, la lluvia, el rocío, el árbol daba su fruta a su tiempo, los animales se reproducían, convivían con el ser humano y el ser humano tenía el dominio sobre toda su creación de Dios, porque Dios se la delegó. Pero cuando llega el pecado se rompen las relaciones, se rompe la armonía, ¿sí? Se rompe la existencia de esa armonía entre Dios y el hombre y toda la creación. Y empiezan las excusas. Entonces, son unos pasajes que nos ayudan a reflexionar y a ver cómo la necesidad o la fatalidad del hombre por la desobediencia. Pero esto es parte de un principio, esto es parte de una decisión que tomó el hombre, pero también Dios tiene un deseo en su corazón y podemos preguntarnos, ¿cuál es el deseo de Dios sobre el hombre que se humilla? ¿Cuál es el deseo de Dios sobre el hombre que se humilla? Pues Dios tiene un deseo tan grande que el hombre se humille delante de Él o reconozca su condición. Dice la carta del apóstol San Pedro, dice que muchos toman por tardanza la venida del Señor, pero no es así, sino que Dios no ha venido porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y ese es el deseo, un deseo de Dios, que el hombre reconozca su condición, que reconozca dónde está situado o dónde está parado sin Dios. Pero aquel que se humilla, Dios le va a mostrar el camino. En San Juan capítulo 14, versículo 6, podemos leer que Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. También uno de los deseos de Dios es que el hombre conozca del amor de Dios, que conozca el amor de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. El deseo de Dios es mostrarle la salvación y la vida eterna, la cual es un regalo de Dios, ¿sí? El Señor Jesús en San Juan, en el capítulo 3, versículo 17, el Señor Jesús dijo que Él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Y entonces, esos son los deseos de Dios con el hombre que se humilla. Realmente Dios le quiere mostrar su amor, Dios le quiere mostrar su camino, su salvación. Dios quiere que también el hombre que se humilla delante de Él recuerde el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Realmente el recordar el sacrificio de Cristo
nos debe a nosotros hablar a nuestro espíritu y a nuestra conciencia que es un costo muy grande lo que pagó el Señor Jesús para que nosotros pudiéramos tener esa oportunidad de reconciliarnos con el Padre. Realmente debemos de considerar la muerte de Jesucristo y rasgar nuestro corazón y humillarnos delante de Él. Filipenses nos narra, Filipenses capítulo 2, que el capítulo del versículo 5 al 11 nos narra cómo el Señor Jesús se humilló. Dice que se despojó de su deidad, se despojó de su poder para hacerse semejante a nosotros, para morir en la cruz del Calvario. Y Filipenses dice algo bien importante, y no una muerte cualquiera, sino una muerte en cruz. Entonces podemos ver, podemos recordar el sacrificio de Cristo, pero lo más importante es que nosotros tengamos conciencia de que Dios no escatimó el costo para que usted y yo pudiéramos tener una oportunidad de la vida eterna. Pues ahora vimos primero que el hombre sin Dios es un hombre que vive en el pecado, pero también el conocer a Cristo, el saber que tenemos una salvación, eso también nos lleva a cuál es la finalidad de Dios para el futuro, porque realmente siempre hablamos de una vida eterna, pero la vida eterna está adelante de nosotros, ¿sí? Y yo un día me puse a pensar cómo será la vida eterna y qué haremos en la vida eterna, qué pasará, cómo estaremos, nos conoceremos y todos esos pensamientos que vienen a nosotros a través de razonar las promesas de Dios. Pero realmente conocer la finalidad de Dios para el futuro, eso debe de traer paz a nuestro corazón, porque sabemos que en el momento preciso se va a cumplir. Y entonces la finalidad de Dios para el futuro es que usted y yo conozcamos el gran proyecto que Dios tiene con nosotros y con su creación. En las Escrituras encontramos que Dios tiene planes y proyectos, propósitos para el futuro, no nada más para el presente, sino más allá. Por ejemplo, Dios quiere que usted y yo vivamos tranquilos. Dios quiere que en nuestra vida se cumpla toda justicia. Dios quiere que nosotros tengamos equidad y que realmente nosotros podamos ver su palabra justa, ¿sí? Ese es el plan, la finalidad de Dios, que aprendamos a vivir reposadamente en este tiempo, en esta época, en este lugar, ¿sí? Otra de las cosas que la finalidad es que quiere Dios para que nosotros tengamos o nos emocionemos por el futuro es que Dios ha preparado, o el Señor Jesucristo ha preparado un lugar, una morada para nosotros. Hoy en nuestros días la gente piensa después de la muerte, ¿qué hay? Después de que yo pase, después de que, algunos dicen, después de que los gusanos se coman este cuerpo hermoso, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué hay más allá? ¿Sí? Pues Dios quiere darnos tranquilidad y paz, pero también quiere que nosotros conozcamos que Él preparó un lugar para nosotros, ¿sí? En San Juan capítulo 14, el Señor Jesús dice, en la casa de mis padres hay muchas moradas, ¿sí? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y entonces, la finalidad de Dios es que nosotros conozcamos el futuro porque ha preparado una morada para nosotros. Sí. Otra finalidad es que Dios quiere que toda la creación tenga libertad, ¿sí? Cuando el hombre pecó, no nada más afectó su vida física, espiritual,
sino también afectó a la creación. La creación también fue impactada por el pecado del hombre, por la desobediencia del hombre. Y usted puede leer en Génesis que la tierra empezó a producir cardos y espinos, que los animales se volvieron salvajes, que el hombre tenía que trabajar más para producir la tierra. La tierra empezó a ser estéril. Y entonces, la finalidad de Dios para el futuro es traer libertad a la creación. La creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, la cual incurrió en toda la creación por la desobediencia del hombre. Y entonces, esa es la finalidad de Dios al futuro, que toda la creación sea redimida, que toda la creación vuelva a tener, a volver a ser como al principio. Otra de la finalidad es que la reconciliación de todas las cosas, hermanos. Y realmente la reconciliación no nada más es con nuestros semejantes. La reconciliación no nada más es con Dios. La reconciliación debe de ser con toda la creación. A través de la finalidad de Dios es reconciliar todas las cosas. Todas las cosas que Él ha creado cumplen con un propósito. Pero el pecado ha sido, o la desobediencia del hombre ha afectado la reconciliación o la buena armonía que se vivía entre toda su creación. Hoy podemos ver, por ejemplo, que podemos ver lluvias muy fuertes en determinados lugares, inundaciones, ¿sí? Que devastan, que destruyen poblados, ciudades. Pero no es que Dios así lo haya planeado, simplemente que nosotros hemos afectado el medio ambiente a través de la contaminación, a través de la tala inmoderada de árboles, y hemos roto el equilibrio que Dios hizo en su creación. Y entonces, pero Dios tiene una finalidad futura, la reconciliación de todas las cosas, volver la armonía, volver a que toda la creación cumpla con su función por la cual fue creada. Y también la finalidad de Dios en el futuro es que nosotros conozcamos que vendrán tiempos mejores, que hay un futuro mejor que el que hoy estamos viviendo en este tiempo, porque la Biblia nos dice que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Una nueva ciudad donde estaremos morando con Él, una nueva ciudad donde Él será nuestro consolador, una nueva ciudad donde ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni más dolor, dice Apocalipsis, ¿sí? Una nueva ciudad donde el Señor tomará su posición, donde el Señor Jesucristo tomará su posición de rey y será nuestro rey. Ese es el proyecto de Dios, el mejor proyecto que podemos analizar, el mejor proyecto que se nos pueda dar, el mejor proyecto donde debemos de estar incluidos usted y yo. Es un proyecto que nunca nos los habíamos imaginado, pero ese es el proyecto de Dios. Podemos analizar a través de esta lección, a través de la palabra, que la condición del hombre sin Dios y el proyecto grande y maravilloso de Dios está basada o está condicionado en el amor de Dios. La condición del hombre sin Dios es una condición fatalista, es una condición que siempre lo va a inclinar a su corazón a hacer la maldad, a desobedecer a Dios. Está condenado al juicio,
está condenado a que la ira de Dios venga sobre su vida. Yo quisiera hacerle 3 preguntas. ¿Qué cambios, lo voy a leer personal, para que usted también lo aplique personal? ¿Qué cambios debo de hacer para que mi humillación sea verdadera hacia Dios? ¿Qué cambios? ¿Qué cambios debo de hacer para que mi humillación sea verdadera hacia Dios? Esa es una. Segundo, ¿dónde compartirá las buenas nuevas de los planes de Dios con los que sufren dolor y pasan necesidad? ¿Dónde compartirá las buenas nuevas de los planes de Dios con los que sufren dolor y pasan necesidad? Y tercero, ¿cómo puedo ser un representante de los propósitos futuros de Dios con las personas que sufren? Son preguntas que usted y yo nos debemos responder. Analizando esta lección, yo quiero terminar, y usted llévelo a la reflexión con su familia, llévelo, analícelo, y usted mismo juzgue a través de las Escrituras cuál es su posición, cuál es su condición, hacia qué futuro se dirige. Y le quiero decir cuatro cosas importantes. Dios es impecable en su palabra. Escúchelo bien, Dios es impecable en su palabra. Lo que dice su palabra se cumplirá. 2, Dios no toma nada personal. Dios no toma nada personal. Su gracia está disponible para todo aquel hombre que se humilla delante de Él con un corazón constricto y humillado. Así que Dios no toma nada personal. La gracia está al alcance de todos. Dios no hace suposiciones, ni las hará. Dios no supone nada de nadie, ni hará suposiciones de nadie. Su palabra es verdad. Y toda violación a la ley, a la norma, al estatuto, al decreto o al principio establecido de Dios se llama pecado. Así que no suponga, si usted dice, no, yo supongo que sí es verdad, yo supongo que sí es pecado. No, Dios no hace suposiciones ni los hará. Y Dios siempre da lo máximo de Él. ¿Sí? Dios siempre ha dado lo máximo para traer al hombre a sus brazos. Y lo podemos ver en las Escrituras que Él dio a su Hijo Jesucristo, el cual fue crucificado por nuestra maldad, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, ¿sí? Así que Dios siempre va a dar lo máximo. Y tomemos esos 4 ejemplos de Dios para que nosotros también demos lo máximo para Dios, nos entreguemos con todo nuestro corazón. No hagamos suposiciones que Dios no ha dicho en su palabra. No hagamos suposiciones. Y Dios siempre está con los brazos abiertos. Dios siempre quiere traernos a sus brazos. Así que reflexionemos en esta clase y ya usted determinará con su familia. Yo le recomiendo que ponga lápiz y papel, escriba lo que Dios habló a través de esta enseñanza y empecemos a practicarlo. Nuestro manual siempre es un manual que nunca falla. No nos desviemos, como dice Romanos, no endurezcamos nuestro corazón, ni hagamos pensamientos vanos, sino que nuestros pensamientos estén llenos de la palabra de Dios. Dios les bendiga y que esta enseñanza también nosotros lo podamos asimilar y llevarlo a la práctica.
Nos vemos, hermanos. Dios les bendiga.